El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en el libro de Números capítulo 23. Bueno, esta es una historia que nos bendice, ¿sí? Nos bendice ¿desde qué aspecto? Del cuidado y la protección de Dios. Israel había salido de Egipto y venía con toda la gente, toda la familia. Ellos no eran un ejército, eran simplemente personas que salían y que iban a la tierra prometida y tenían que pasar por un territorio, el territorio de Moab. Este hombre, el rey de Moab, realmente le temía al pueblo de Israel, entonces persuadió y sobornó a un profeta de Dios para que maldijera al pueblo de Israel. Es decir, lo que hizo fue buscar una persona para que le soltara una maldición al pueblo de Israel y así el pueblo de Israel fuera perjudicado. Bueno, el profeta Balaam, realmente era un profeta que le faltaba integridad. Cuando le ofrecieron dinero, él buscó la manera para tratar de recibir ese dinero, ¿no? No se iba a perder la oportunidad económica que tenía por delante. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, dijo, si el Señor lo permite, yo lo voy a hacer, pero el Señor es el que decide, tratando de que, bueno, qué sé yo, sucediera algo que pudiera quedarse al menos con algo del dinero que le prometía. Y lo llevaron arriba de una montaña, ahí presentó un sacrificio, y entonces, cuando él quería maldecir al pueblo de Israel, sucedió lo contrario. El Señor tomó la boca del profeta y empezó a bendecir al pueblo del Señor. Y justamente eso es lo que vamos a leer en este día. Versículo 18, capítulo 23 del libro de Números. Números 23, 18. Dice, entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir, y dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Bueno, aquí tenemos entonces la bendición de Balaam. Balaam que quería maldecir porque en la maldición iba a tener un ingreso económico, pero Dios no se lo permitió, tomó su boca y empezó a bendecir. Lo primero que dice el versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué está queriendo decir con esto? De que si Dios se comprometió con su palabra para bendecir, nada lo va a hacer volver atrás. La bendición de Dios, cuando Dios suelta la palabra, esa bendición no se puede cancelar. No hay manera de cancelarla porque Dios es el que suelta la palabra. Dios no es alguien que miente ni hijo de hombre que se arrepiente. Si nosotros tenemos una palabra del Señor, tenemos que caminar en rectitud y en santidad, y nadie va a poder detener la palabra del Señor en nuestras vidas, ¿sí? Lo único que puede cancelar una promesa del Señor somos nosotros, a través de nuestra vida de pecado. En otras palabras, bueno,
Si el Señor te dice, yo te voy a bendecir con esto, te voy a dar aquello, te voy a dar lo otro, pero nosotros vivimos una vida alejada del Señor, tenemos prácticas que no agradan al Señor, vivimos una vida de pecado, ¿quién cancela la promesa? Dios, no, Dios nunca la canceló. Nosotros con nuestra vida errada, con nuestra vida falta de santidad, entonces somos nosotros los responsables, pero Dios siempre cumple su palabra. Nosotros tenemos que recordar eso, que si vivimos en santidad, aunque sea poco, sea escaso, aunque no veamos muchas de las cosas que queremos ver o que pensamos que a esta altura del partido ya tendríamos que estar viendo, de todas maneras, Dios, si ha prometido, Él va a cumplir. Siempre lo hace. No es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿sí? Él lo va a ejecutar. Dice acá también el segundo versículo, el 20, he aquí, he recibido orden de bendecir. Dios da palabra, ¿no? Le cambia la palabra al profeta, pero una palabra de bendición. Cuando Dios empieza algo en nuestras vidas o en la vida del pueblo del Señor, la bendición le llueve. Dios bendice, Dios derrama bendición. Y cuando alguna cosa que se levanta contra nosotros con toda la intención de maldecir, el Señor vuelve la maldición en bendición. Recordamos el libro de Esther, cuando decía que el día que los enemigos de Israel pensaban en señorearse de los judíos, sucedió lo contrario. El Señor vuelve, ¿sí?, la maldición y la transforma en bendición, la cambia, porque Dios es poderoso. Y todo lo que uno dice, bueno, me parece que fulano de tal, me parece que aquel, me parece que allá, y uno como que está atemorizado del comportamiento de la gente, Dios, así como le cambió la palabra a Balaam, la va a cambiar para con nosotros también. Y aquellos que nos quieran maldecir nos van a estar beneficiando y bendiciendo, porque Dios es un Dios poderoso. Él dio bendición, decía Balaam, y no podré revocarla. Cuando Dios se propone bendecir, ¿quién va a impedir, no? ¿Quién va a impedir? El Señor es el Dios y Señor de todas las cosas. Creó todo, los cielos, la tierra, todo lo que en ellos hay. ¿Quién le va a decir a Dios que no haga tal cosa? Imposible, ¿sí? No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Está hablando del comportamiento de Israel. Israel era un pueblo que tenía sus cosas, ¿verdad? Tenía sus errores, sus fallas, pero comparado con el mundo era un pueblo santo, apartado para Dios. Y Dios esas cosas las va a ir solucionando y arreglando y enderezando. Lo que a Dios le interesa es nuestra decisión de caminar con Él. Ser santo significa apartado para Dios, consagrado. Eso no significa que no vamos a tener errores ni fallas, ni que no vamos a pecar nunca. Sí, vamos a pecar, pero al Señor lo que le interesa es la decisión primaria. Los errores Él los corrige, pero la decisión de decir, no, yo no, a partir de ahora no abandono más el camino del Señor, eso es lo que a Dios le agrada. Todo lo demás el Señor lo puede arreglar porque Dios tiene poder. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como las del búfalo. Y nosotros podemos decir, el Señor nos sacó del pecado, nos sacó de este mundo pecador, nos rescató de la inmundicia. El Señor nos ha dado fuerza como la del búfalo para enfrentar lo que venga. No nos van a faltar, el Señor va a darnos lo que nosotros necesitamos. Y finalmente, fíjese el versículo 23, ¿no? Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo ha hecho Dios. ¿Qué quiere decir este último versículo, el 23? Que no hay hechicería contra el pueblo de Dios. ¿Sabe? El pueblo del Señor nada sabía de todo esto. Esto sucedía arriba de la montaña, entre un profeta que fue sobornado y un rey que quería maldecir al pueblo de Dios. El pueblo de Israel no sabía nada. No estaba en otra cosa,
estaba juntando el maná de la mañana para comer al mediodía, nada. Y acá dice, no hay hechicería contra Israel. Mi hermano, mi amigo, hay tanta gente trabajando en brujería, en hechicería, en umbanda, en macumba, levantando altares a ídolos paganos. Todo eso ¿para qué? Para frenar, para trabar. Hay trabajo de umbanda en las crucijadas de las calles, en las avenidas, para trabar los caminos de las personas, pero con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios. No, nada de eso tiene verdadera incidencia. El Señor está con nosotros. Él rompe toda maldición. Él nos guarda. Él nos protege. Él nos bendice. Nos va a bendecir y nos va a seguir bendiciendo. Y nos ha dicho que no solamente la bendición va a ser para nuestra vida, sino que hasta la cuarta generación de los que caminan con Él, de los que guardan sus mandamientos, de los que viven en santidad, de los que le buscan de todo corazón. El Señor hasta la cuarta generación los va a bendecir. Los nietos, los bisnietos, los tataranietos van a ser bendecidos por la decisión que nosotros tomemos en este tiempo. Mis hermanos y amigos, en este día no hay maldición para aquellos que son guardados por el Señor. Allí Barak quiso darle lo que fuera a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, y el Señor le cambió las palabras. En vez de maldecir, terminó bendiciendo. Vamos a orar. Señor y Padre, en este día te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor. Toda la gloria es para ti. En este día meditamos que tú nos guardas, Señor. Y aun cuando nosotros caminamos en nuestra vida inocentemente y no sabemos todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, que ciertamente son malas, Señor, que tienen que ver con la hechicería, con la brujería, pero Señor, tu palabra dice que no hay hechicería para con el pueblo de Dios. Tú nos guardas, tú nos proteges. Señor, tú has decidido bendecirnos y la bendición nos va a alcanzar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.